Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la postura de la administración Trump con relación a la guerra en la Franja de Gaza y el destino que va a tener este territorio una vez que acabe el conflicto. Para analizar este tema y otros también relacionados con el Medio Oriente, nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político especializado en el Medio Oriente. César, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Oscar, es un placer. Bueno, Marco Rubio ha tenido su primera gira hacia el Medio Oriente como secretario de Estado de Estados Unidos y estuvo en Emiratos Árabes Unidos, un gobierno que tiene un rol determinante como intermediario en las negociaciones con el grupo terrorista Hamás, y un gobierno que se ha posicionado en contra de la propuesta de la administración Trump de retirar a la población de Gaza de este territorio una vez que acabe el conflicto. César, ¿qué tan viable y real ves esta propuesta lanzada por Donald Trump? Yo lo veo muy difícil, por no decir imposible. Y lo que yo he leído, he alcanzado a ver, incluso dentro del mismo equipo de Trump, pues una idea un poco sorpresiva. Parece que fue una idea un poco fantástica que a Trump se le ocurrió para implementar. Esta propuesta, digamos, desde el punto de vista de alguien que no conoce el Medio Oriente, que vendría siendo el caso de Trump, pudiera no ser mala. Vamos a estar claros que las condiciones de vida de la gente de Gaza son muy malas. El territorio es mínimo. La mejor forma de limpiar ese territorio de terroristas es sacando a toda la gente de ahí y llevando a los otros territorios podrían tener más espacio y construirles una ciudad muchísimo mejor, casi que nueva desde cero. Así que desde el punto de vista de alguien, un occidental que no está familiarizado con el Medio Oriente, no conoce las dinámicas del Medio Oriente, pudiera sonar a un muy buen negocio. Yo, por ejemplo, yo que soy occidental, yo lo aceptaría. Pero viendo cómo es la dinámica en el Medio Oriente, yo me esperé. Creo que en realidad el 100% de todos los observadores del Medio Oriente se esperaron pues este rechazo, esta negativa tan fuerte, tanto de los mismos palestinos como de todo el mundo árabe. E incluso estamos hablando de que países como Egipto y la misma Jordania, para ellos esta sería casus belli, porque incluso para el caso jordano, por ejemplo, perder, digamos, cierta influencia en Cisjordania y que le lleven los palestinos de Gaza para su territorio, para ellos es un peligro existencial. Entonces, por eso lo veo sumamente difícil y no creo que sea viable. Creo que vamos a finalizar los 4 años de Donald Trump y veremos todavía a los palestinos en Gaza. Ahora, y también por otra parte, de acuerdo con el derecho internacional, al margen de que Israel y Estados Unidos no sean parte del Estatuto de Roma, el Estatuto de Roma incorpora dentro de los crímenes de lesa humanidad la deportación forzada y el traslado forzoso de población. Entonces, también por ese lado sería bastante cuestionable. Ahora, me acuerdo que en una entrevista pasada señalaste algo bastante interesante con relación al origen distinto de los palestinos de Gaza y de Cisjordania. ¿Podrías desarrollarlo porque es sumamente interesante? Mira, básicamente si nosotros estudiamos la historia, nunca ha existido el pueblo palestino. Sé que esto es muy duro lo que estoy diciendo, pero cuando hablamos de un pueblo tiene que ver toda una historia. No ha habido nunca un rey palestino, no ha habido generales palestinos. Vemos la misma historia árabe y no se habla de los palestinos. Se habla de muchos pueblos, pero no se habla de los palestinos. Básicamente lo que conocemos de palestinos era un resto de todos los otros pueblos que estaban en el mandato británico de Palestina hasta el año 48, que se crea el Estado de Israel. Y los, digamos, árabes que están en Cisjordania tienen mucho más en común con los jordanos, mientras que los que están en Gaza tienen mucho más en común con los egipcios. De hecho, el clan fundamental de Gaza se llama el clan al-Masri. Masri viene de Masr. Masr es Egipto en lengua árabe. Y no es, digamos, casualidad, ¿no?, que ambos grupos palestinos, tanto el Fatah como el Hamas,
pues tienen una identidad étnica y de clan muy bien definida. Los de Hamas vienen de Gaza, gobiernan Gaza y todos sus dirigentes vienen de Gaza. Y alguien me podrá decir, bueno, es normal porque gobiernan. No, porque no es como, por ejemplo, el Partido Republicano que puede ganar unas elecciones en New Jersey, o alguien que viene de Massachusetts y después termina siendo gobernador de Texas, como era el caso de los Bush. Es decir, hay un concepto de nación. No, no, acá esto está mucho más, digamos, más fijo. Y de hecho, cuando se crea el Estado de Israel en el año 48, las dos potencias árabes ocupantes de lo que actualmente es Palestina, pues fueron Jordania, justamente en Claro. Cisjordania, y Egipto en Gaza. Pero más allá ¿cómo es que se llama? De la cercanía geográfica, ninguna de las dos potencias creó un Estado palestino, ni con el territorio que controlaban, ni cada uno en su propio territorio. Fueron la administración jordana y Jordania se lo anexionó a su reino y les dio la nacionalidad a los, digamos, palestinos que estaban en manos jordanas, y lo otro fue que quedó en manos egipcias. El problema palestino como tal y cual lo conocemos actualmente, nace del año 66, cuando Israel tiene su espectacular victoria de los 6 días y obligó a las potencias árabes a renunciar a sus pretensiones en ese territorio. Entonces, digamos, esta masa de población que queda huérfana, que estaba ocupada por Israel, pero ya estaba completamente huérfana de cualquier otra potencia árabe ocupante que le diera la nacionalidad, el resto de la Liga Árabe los va a meter, digamos, en una especie de saco y los va a llamar a todos los palestinos. Ahora, por lo que señalas, y efectivamente, pues después de esta, me parece que la primera guerra, tanto Egipto como Jordania anexan cada uno pues Gaza como Cisjordania. Lo conveniente hubiera sido, digamos lo práctico, ¿no? Que quedaran como parte de esos territorios, de esos países, ¿no? Y así no existiría el conflicto israelí-palestino. Pero bueno, lamentablemente es una realidad y es una población que carece de un Estado reconocido de manera formal y oficial como tal ante la comunidad internacional, más allá de la Autoridad Nacional Palestina, que es un ente observador, pero no tiene voz, pero no tiene voto en las Naciones Unidas. Y al respecto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se ha manifestado en contra de que la Autoridad Nacional Palestina vuelva a encargarse de la administración de la Franja de Gaza. ¿Qué opinas con respecto a esta postura del gobierno israelí? Bueno, es que también hay que asumir que el actual gobierno israelí es parte del conflicto, es también causante del conflicto. Hasta hace un largo tiempo ya hubo digamos, un ánimo dentro de los gobernantes israelíes de buscar algún tipo de solución diplomática y pacífica al conflicto, definitivamente. Claro, con una victoria militar israelí, porque iba a ser Palestina un estado desmilitarizado, Israel iba a tener el control militar, pero del resto iba a ser un estado palestino independiente en todo lo demás, incluido pues su membresía en las Naciones Unidas, etcétera. Como en ese momento quien dirigía el proceso palestino era Yasser Arafat, que nunca estuvo interesado en llegar a ningún tipo de acuerdo con Israel, hizo todo lo que estaba en sus manos para sabotear justamente los procesos de paz. Y pues bueno, como sucede lamentablemente en la historia, cuando las guerras se vuelven eternas, cada vez hay más dolor, y cada vez que hay más dolor, pues la solución al conflicto se hace cada vez más difícil. Los asentamientos judíos fueron creciendo en Cisjordania, eh, pues vino el terrorismo. Gracias al terrorismo se construyó un muro que separa Cisjordania del resto de Israel. Eso ha ahorcado la economía palestina. A su vez ha generado todavía más resentimiento y odio por parte de la población palestina. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Llegamos al punto actual en el que Israel, como potencia, digamos, militar vencedora, llegó al convencimiento de que no iba a haber paz y no iba a haber ningún acuerdo negociado, porque ellos ya lo habían buscado en el pasado, no se consiguió, ahora ya no tenían que buscarlo. Y de hecho llega el convencimiento que incluso no es sano buscarlo. Y llega incluso una especie de generación nueva israelí
que ya cansada del conflicto, ha vivido el conflicto, han crecido en el conflicto, muchas veces ni siquiera en las ciudades, sino en los asentamientos, se vuelven más religiosos y llegan algunos grupos y le dicen, mira, esto va a tener solución, pero cuando venga el Mesías. Así que no tenemos que buscar ningún tipo de solución. Más bien tenemos que intensificar el conflicto. Y intensificando el conflicto va a venir el Mesías, que él es el que lo va a resolver. Él sabrá, estoy mezclando religión porque es el Medio Oriente. En el Medio Oriente la religión está inmersa. Entonces, así como tenemos una población palestina que ahogada tanto de crisis económica como de conflicto termina radicalizándose y votando a Hamas, que fue lo que pasó en el año 2005. Hay que señalar que los palestinos votaron por Hamas, un movimiento terrorista, así como pasó esta radicalización dentro de los palestinos, también ha pasado dentro de los israelíes. Y tenemos el actual gobierno de Netanyahu, donde tiene a muchos ministros provenientes de estos partidos mesiánicos que no quieren la negociación, no quieren darle ningún futuro a los palestinos y en el fondo desearían más bien hacer una especie de limpieza étnica en la zona que presionan para que no haya ningún tipo de acuerdo. Así que lamentablemente por eso yo soy muy pesimista con algún tipo de posibilidad de que se pueda resolver este conflicto rápidamente. César, pero señalas que Yasser Arafat no tenía intenciones de llegar a un acuerdo, sin embargo, se podría señalar también que él llega a los acuerdos de Oslo y que renuncia en 1988 al terrorismo. Entonces, ¿qué podría señalar o qué hechos desmienten estos otros hechos que señalan pues, y muestran una intención de negociar o de llegar a un acuerdo? Bueno, es interesante los acuerdos de Oslo porque Yasser Arafat lo sientan a firmar y eso está televisado 2 veces. Porque la primera vez que él firma, supuestamente, resulta que no firmó nada. Y el asesor egipcio le dice a Hosni Mubarak, que era, digamos, el garante de Yasser Arafat, Arafat no firmó el libro, no firmó el acuerdo y Mubarak se le acerca, le dice una grosería que no le voy a decir acá y le dice, no me vas a dejar mal, vas y vas a firmar el acuerdo. Y al final lo obligan a Arafat a firmar el acuerdo, pero ya sabía la voluntad de no hacerlo. Él se vio básicamente obligado, pero él al final acepta porque con los acuerdos de Oslo, él podía regresar al territorio palestino y se instala en Ramallah. Y desde ahí saboteó todos los acuerdos. Empezó con la intifada, eso fue llegando y empezó con la intifada que llamó un levantamiento civil en contra de los israelíes. No estoy hablando, ojo, de soldados, sino en contra de los israelíes. Empezó la violencia generalizada y el terrorismo. Hay un detalle que yo quiero decir, que es que antes de Oslo, los palestinos tenían libre movilidad por todo el territorio israelí. Por ejemplo, los palestinos que vivían en Ramallah, lo que no podían era vivir en Israel, pero podían tomar su coche e irse a trabajar a Haifa libremente, no había checkpoint, no había nada de eso, no había frontera. Después de las intifadas, que empieza el terrorismo, empiezan a haber atentados en Israel, es que surge la idea de crear un muro que separa Cisjordania de Israel y los palestinos tienen que pasar por un checkpoint. Eso los obliga a levantarse muy temprano para hacer una larga fila para poder pasar. Israel, digamos, controla los permisos de trabajo y eso ha ahogado a la población palestina. Entonces, digamos que los acuerdos de Oslo más bien han sido perjudiciales para los mismos palestinos. César, vamos ahora a una pausa y regresamos con el tema de la tregua y el intercambio de prisioneros. Seguimos en Informe Extra analizando el conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo terrorista Hamas, acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista especializado en el Medio Oriente. En el bloque anterior estuvimos viendo la viabilidad o la poca viabilidad de la propuesta de Donald Trump de retirar de la Franja de Gaza a la población que habita este territorio, así como los motivos que han conducido al
recrudecimiento del conflicto israelí-palestino, con estos detalles que nos ha señalado acerca de los acuerdos de Oslo, que en los hechos terminaron generando pues una situación peor para la población palestina de Cisjordania, en general de la población palestina. César, con respecto al intercambio de prisioneros en el marco de esta tregua tan frágil, el grupo terrorista Hamas entrega 3 rehenes a cambio de centenares de prisioneros palestinos, muchos de los cuales están involucrados en delitos bastante graves. ¿Qué tan viable consideras que es que se logre cumplir con todo lo acordado en esta tregua y culminar el intercambio de prisioneros? Pues yo sí creo que es viable que culminen con el intercambio de prisioneros. Han habido retrasos fundamentalmente porque a raíz de la guerra, si bien Hamas conserva un poder, digamos, de reacción y de defensa considerable, porque todavía tiene muchos militantes, a nivel operativo han sufrido mucho debido a las bajas de sus principales figuras y se ha convertido en un grupo bastante descentralizado a nivel operativo. Entonces muchas veces pueden decir que tienen los rehenes y a veces ni siquiera saben dónde están o tardan muchísimo más en descubrir en dónde están y en qué condiciones, y eso ha retrasado un poco las circunstancias al punto de que ha habido sospecha pues, de que el acuerdo se va a caer. Pero a nivel general, creo que el acuerdo le conviene a Hamas. Por eso ellos van a cumplir al final a cabalidad con el acuerdo y van a entregar los rehenes, además de que pues Israel está liberando muchísimos más detenidos de Hamas, de los rehenes que libera Hamas. Generalmente estamos hablando de gente que ha cometido delitos muy graves y que tienen experiencia en terrorismo para liberar a civiles muy a menudo bastante inofensivos y en menor cantidad. Así que, pues, digamos, desde un punto de vista militar le conviene a Hamas. El detalle es que se habla mucho, y aquí es donde viene mi pesimismo, se habla mucho que después de esta guerra la Autoridad Nacional Palestina no va a entrar en Gaza, Hamas no va a poder quedarse, se ve la propuesta fantasiosa de Trump, que yo la llamo fantasiosa, pero mientras Hamas tenga militantes en Gaza en número suficiente, armados, conserve los túneles, pues jamás el que está ahí y son ellos los que van a gobernar. Diga lo que diga Netanyahu, diga lo que diga Trump. Y el mismo Trump dijo que no va a meter soldados, pero que se va a quedar con Gaza. Bueno, alguien tiene que meterse de forma armada y en los túneles. Y una batalla dentro de los túneles en toda doctrina militar seria es a evitar a toda costa, porque justamente ahí es donde está eso plagado de trampas. Así que pues lo que pueda venir de aquí en adelante, después de la liberación de los rehenes, lo veo muy difícil. Lamentablemente creo, en estos momentos me encantaría equivocarme, pero creo que vamos a tener el terrorismo de Hamas por un tiempo mucho más en Gaza. Pero ¿no consideras que el hecho de no tener a los rehenes como escudos humanos podría ser positivo en el aspecto militar para poder enfrentarlos cuando se reanuden los enfrentamientos? Sí, eso es muy lógico, pero entonces por eso mismo ellos no van a permitir la salida de la población civil de Gaza, porque entonces los tienen como rehenes, ya no dentro de los túneles, pero en la superficie. Entonces, si van a bombardear todos los túneles desde el aire, que primero no hay el mapa completo de todos los túneles, pero digamos, si los van a bombardear, la gente que está en la superficie y en los campos de refugiados van a volar todos en pedazos. Y estamos hablando de muchísima gente inocente que va a morir. Así que no se puede. Tendría, eso sí, la ventaja de Israel de que como ya no están los rehenes, pues meterse de forma terrestre dentro de los túneles. Pero repito, eso está dentro de toda teoría militar a evitar, porque esto es donde está plagado de trampas. Entonces ahí es donde yo veo la gran dificultad. Ahora, César, pasemos al Líbano y el conflicto con Hezbollah. El gobierno de Netanyahu ha anunciado
que no va a abandonar 5 puntos estratégicos del sur del Líbano, a pesar de lo acordado de lo establecido en el acuerdo de paz, de alto el fuego, mejor dicho. ¿A qué obedece esta postura y qué impacto va a tener en el conflicto con Hezbollah? Lo que pasa es que Hezbollah sigue siendo un grupo muy fuerte. Ha sido descabezado, pero eso no quiere decir que no van a recuperar las cabezas. Eso toma un tiempo, por supuesto. Así que no estamos hablando de que el Hezbollah va a ser la misma fuerza que era el año que viene. Va a tomar un tiempo, pero lo van a hacer. Y sigue siendo un grupo muy poderoso. De hecho, siguen siendo el principal partido del Líbano. Al punto de que en el nuevo gobierno libanés que se conformó, le tuvieron que dar nada menos que 5 ministerios entre miembros del Hezbollah y aliados del Hezbollah. Entonces seguimos hablando de un grupo que controla una parte sustancial. En estos momentos, como digo, no es una amenaza, pero sabiendo Israel que pues bueno, sigue existiendo y que se va a recomponer en algún momento, pero lo va a hacer, pues Israel necesita controlar algunos puntos estratégicos que le dé profundidad estratégica. Que hablamos con profundidad estratégica, es el tiempo que le toma al enemigo desde que ataca a llegar a los centros vitales. Entonces, viendo que Israel es un país muy pequeño, muy frágil, necesita conservar algunos puntos estratégicos y sobre todo alturas que le permitan a Israel, digamos, estar informado cuando venga el ataque para que la población esté, digamos, resguardada y sobre todo el ejército de una respuesta oportuna. Entonces, por eso ellos quieren mantener, digamos, estos puntos vitales. Y además que viendo lo que pasó en la guerra del año 2006, donde la resolución de las Naciones Unidas mandó una fuerza de paz, la FINUL, para, digamos, desarmar el Hezbollah del sur del Líbano e interponerse, y pues eso fracasó rotundamente, porque no pudieron hacer nada ante el Hezbollah cuando se reconstituyó. Entonces eso es lo que quiere evitar Netanyahu. Efectivamente, esa fuerza de las Naciones Unidas fue completamente inoperante y no ha podido evitar pues, el conflicto que hemos visto hasta hace unos meses. Y también llama bastante la atención que a pesar del debilitamiento de Hezbollah, por la caída de sus principales mandos e incluso por la caída de un régimen aliado como el de Bashar al-Assad en Siria, no se haya dado una reconfiguración determinante en el plano no militar, sino político del Líbano, en el que otras fuerzas pues, asuman más el control del país en perjuicio de este grupo que termina afectando a la propia población del Líbano. César, vamos ahora a una pausa y regresamos con la situación de las bases rusas en Siria. Seguimos en Informe Extra analizando la situación del Medio Oriente acompañados por César Sabas. En esta edición hemos analizado el conflicto en la guerra en la Franja de Gaza, también el conflicto de Israel con el grupo terrorista Hezbollah en Líbano, y ahora toca ver la situación en Siria, donde, como se sabe, hay un nuevo régimen tras la caída de Bashar al-Assad en diciembre del año pasado, y esto pone en una situación, digamos, diferente a las bases rusas en Tartus y Kameimin. César, ¿cuál es el nuevo escenario y qué posición tienen ahora los rusos en este territorio? Bueno, ya los rusos venían haciendo una especie de migración muy lenta de sus intereses de Siria hacia Libia, que es donde controlan pozos petroleros y desde ahí expanden su influencia en África. Ahora, la caída de Bashar al-Assad fue demasiado repentina y dejó a los rusos en una especie de shock. Así que han sacado, digamos, sus activos militares que tenían repartidos por toda Siria para trasladarlos fundamentalmente a Libia. Pero a los rusos les conviene mantener la presencia en Siria, especialmente en el puerto de Tartus y en la base aérea de Esmeimin, porque lo utilizan como trampolín. De ahí llegan, se reabastecen y luego siguen directamente a Libia. Y lo que hemos visto es que el nuevo gobierno yihadista de Siria es muy inteligente y muy pragmático.
De hecho, el líder yihadista, pues será yihadista, pero eso es otra cosa, pero está demostrando mucho pragmatismo y mucha inteligencia, y en parte por eso logró lo que logró. Y viendo que él no controla toda Siria y que es muy probable que estalle una segunda guerra civil siria, bastante probable, aunque no se está comentando en los medios de comunicación, no quiere, digamos, cerrar todas las opciones y más bien le interesa mantener canales abiertos con las otras grandes potencias. Así que se está negociando de alguna forma de que los rusos mantengan la operatividad de esas bases desde un punto de vista bastante reducido, ya no va a ser como en la época de Bashar al-Assad, pero los intereses rusos se mantendrían. Muy probablemente lleguen a un acuerdo a cambio de cereales, de que levanten sanciones o incluso alguna ayuda económica, o inclusive viendo que pudiera reactivarse la guerra civil siria, digamos, vislumbrando de que los rusos podrían ponerse de su lado. Ya aquí estamos especulando, pero vemos que no hay, digamos, la intención del gobierno yihadista sirio de romper definitivamente con los rusos. Así que creo que algún tipo de acuerdo llegará. César, ha sido un gusto, como siempre. El gusto es mío. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.